Hola, en este video vamos a explicar una modelación electromagnética del movimiento de electrones en una evaporadora por haz de electrones. En una evaporadora por haz de electrones, el material que se desea depositar se evapora mediante su bombardeo con electrones de alta energía, electrones que son emitidos por un filamento debido al incremento de temperatura del mismo. Es por eso que a esta emisión se le llama emisión termoiónica, debido a que tiene que haber un aumento en la energía térmica vibracional del metal para que estos puedan ser emitidos. Y bueno, es así que los electrones obtienen la suficiente aceleración para poder chocar con la superficie del material y provocar que éste se evapore. Cuestiones sobre el funcionamiento del equipo se encuentran resumidas en esta diapositiva. Primeramente, el filamento se debe encontrar abajo del material a depositar para evitar su fundición. Por otra parte, el haz de electrones es dirigido mediante un campo magnético, el cual se encuentra representado en la imagen apuntando hacia afuera de la página. Por otra parte, la siguiente ecuación, la ecuación que se muestra en esta diapositiva resume la fuerza ejercida al electrón por un campo magnético y por un campo eléctrico. El primer término resume la fuerza necesaria para acelerar el electrón fuera del filamento, y el segundo término de la ecuación es la fuerza para dirigir al electrón o desviar su trayectoria hacia el material. Ahora, ¿cuál es la importancia o de qué nos puede llegar a servir esta evaporadora de electrones? La respuesta es muy simple, y es en la creación de las películas delgadas. Ahora, esta técnica tiene cuatro ventajas descriptivas a comparación de otras. Una siendo que tiene altas velocidades de deposición, y la segunda siendo que esta cuenta con altos niveles de pureza a la hora de hacer el recubrimiento, a comparación de otras técnicas que puede llegar a haber ciertas impurezas en las películas delgadas. Los otros, siendo que puede llegar a utilizar metales debido a que en esta misma evaporadora de electrones se puede llegar a que estos metales puros puedan ebullir, ya que este llega a calentar de maneras muy altas, por lo que se puede llegar a utilizar metales con alto punto de ebullición. Al igual que en esta técnica se puede utilizar tanto metales como óxidos metálicos, por lo mismo que se acaba de comentar, que puede llegar a ebullir metales con altos puntos de ebullición. Ahora, en cuanto a las propiedades del electrón, se encontró lo siguiente. La carga eléctrica siendo de negativo 1.16 por 10 a la menos 19 coulombs y de una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora, en cuanto a las aplicaciones del campo eléctrico, el campo eléctrico en este caso es producido por el filamento, ya que este filamento, por así decirlo, se le agrega energía, se empieza a calentar y es el responsable de expulsar estos electrones. Ahora, ¿cómo sabemos que es expulsado por los electrones? Simplemente por la carga del electrón, por el campo eléctrico que está siendo aplicado, y es así como podemos conseguir la fuerza a la que salen expulsados estos electrones, al igual que calcular la velocidad, ya que una velocidad no es fija, por lo que se necesita saber de todos los parámetros de la evaporadora de electrones para poder conseguir así su velocidad. Este es el código para la simulación de la evaporadora de haz de electrones. Primero se inicializan los valores importantes, lo cual vendría siendo el campo eléctrico, la masa del electrón y la carga del electrón. El campo eléctrico es un valor que se puede definir por el usuario y se puede cambiar. Después se calcula el radio, donde es definido a través de las dimensiones de la evaporadora. Se inicializan los valores de velocidad y de posición y se define la aceleración por el campo eléctrico. De acuerdo al campo eléctrico es posible definir y calcular qué campo magnético se necesita para poder obtener la trayectoria deseada de acuerdo al radio que se calculó anteriormente. Se inicializan algunos valores de tiempo que son necesarios para poder hacer la simulación, ya que se utiliza el método de Euler y se usa un diferencial de tiempo para poder calcular esto. Se inicializan los vectores de las velocidades en x y en y, al igual que las posiciones en x y en y se definen algunos valores necesarios para poder dibujar el campo eléctrico y el campo magnético en la figura. El primer loop vendría siendo la simulación o el movimiento de la partícula durante la influencia del campo eléctrico, en donde va cambiando su posición, igual como mencioné anteriormente, a través del método de Euler. Y el siguiente loop vendría siendo cuando la partícula está siendo influenciada por el campo magnético, cómo va a cambiar su posición de acuerdo a cada diferencial de tiempo. Los siguientes loops vendrían siendo solo una manera para poder dibujar o simular estos valores obtenidos.
Y eso sería todo. Ahora, al hablar de observaciones que se pueden ver al cambiar variables en la simulación, se debe mencionar que solo tiene una variable que se podría cambiar realísticamente, esta siendo el campo eléctrico, ya que la carga y la masa de un electrón son constantes y el campo magnético se calcula usando el campo eléctrico proporcionado por el usuario. Esto asegurando que no importa qué valor se proporcione para el campo magnético se adaptará para mantener la simulación estática. Aquí a la izquierda se pueden ver los valores iniciales, que es la carga y la masa del electrón, y el campo eléctrico proporcionado. Después se calcula la aceleración del campo eléctrico y la velocidad final del campo eléctrico y la inicial del magnético, cuál es la misma. Y al final se calcula lo que es el campo magnético usando aceleración centrípeta y un cálculo del campo magnético. Si se incrementa el campo eléctrico, la velocidad de salida es mayor y el tiempo recorrido es menor, por lo cual el campo magnético también incrementa para mantenerlo en curso al blanco.